protagonista de la Revolución Mexicana aquí en el estado, como es los descendientes de Tilio Montaño, eh, eh, también de los de Gumersindo Baños, de los generales que acompañaron a Emiliano Zapata y Eufemio Zapata en la lucha de la Revolución Suriana, en este sentido, ¿no? Formando parte como una red también que nos ha vinculado con la Fundación Zapata, que es manejada por el bisnieto del general Edgar Castro Zapata, también con Ulises Manríquez, que también es otro de los bisnietos del general, también haciendo colaboración con el Centro Nacional de Radio y Televisión del Estado de Morelos. Entonces, hemos estado laborando en diferentes rubros con referente al teatro comunitario. Como mencionaba anteriormente, el grupo Tetequi Matatena está enfocado hacia el teatro infantil, y el grupo Tlahuicas de San Pedro Patlaco hacia precisamente el teatro histórico. Precisamente en este sentido, pues también colaboramos con otros grupos, como ahorita estamos con el grupo Garabato, que están planteando ese trabajo infantil. Los datos ya se están muriendo. No sé si me hayan escuchado de la totalidad. Sí, Raúl, te escuchamos perfectamente y gracias. Hasta luego. Buen viaje, hermano. Ahí muchas gracias, tocayo. Pues el tocayo ha sido fundador del Teatro de los Volcanes, ahí como lo dijo. Empezamos él, Patricia Urbina, varias personas que se han vuelto a juntar en estos últimos años para volver a conmemorar esos 25 años de creación. En fin, se nos fue un poquito a nosotros la luz, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues más que nada, a nosotros nos inquieta más como saber un poquito la experiencia del maestro Jorge, de Ricardo. Sí, yo quería hacer dos comentarios, Raúl, así muy rápidos. Yo creo que lo que dice Ricardo, estas redes tienen que estar vivas, y vivas para que animen realmente los procesos de las comunidades. Nosotros somos mediadores, nosotros estamos en un proceso de mediación desde el acto creativo, y cuando tenemos la oportunidad de que una persona, niña, niño, adolescente, joven, mujer, hombre, vengan a los procesos de teatro comunitario, es la oportunidad que tenemos de fortalecer nuestras comunidades. Entonces creo que más que verlo como un asunto meramente estético, es un asunto profundamente humano. Y en ese proceso que es profundamente humano, es el proceso de transformación de nuestras comunidades. Las comunidades nuestras se transforman en la medida en que ellas, mujeres y hombres, tienen la oportunidad de ser protagonistas de su propio desarrollo. Para nosotros es clave entender ese teatro como parte vital de la comunidad. Y nosotros hemos tenido una experiencia que tiene ciertas diferencias con lo que Ricardo, Ademar Bianchi, Edi, la gente de Argentina llevan a cabo como proyecto de teatro de vecinos o teatro comunitario, porque el nuestro ha estado muy ligado, y ahorita cuando lo hablaba también Sandra y lo mencionaba de alguna manera Betty, es el tema también de las infancias y las juventudes. El proceso nuestro surge desde la voz de la juventud como manifestación en un momento doloroso que nos pasa en Colombia. Era ver cómo en Medellín, en esos años 80, finales de los 80 y principios de los 90, las voces que se acallaban eran las voces de los jóvenes. Entonces los jóvenes fueron una acción fundamental para el teatro. En ese momento nosotros no le dábamos el nombre de teatro comunitario. Hablábamos más en la perspectiva de lo que narro en algún texto, y era el teatro de grito. Nosotros gritábamos desde el teatro. El teatro era una tribuna, era el lugar para gritar que nos estaban matando.
como hoy siguen pasando en estas luchas en América Latina, son los jóvenes de las periferias los que siguen siendo asesinados, son los jóvenes negros, son los jóvenes sin oportunidades, son jóvenes, mujeres y hombres los que siguen siendo acallados. Y ahí, en esos años 80 y 90 para nosotros fue determinante ese movimiento juvenil. Y hoy, pues la vida nos da también como una lógica de modificación de nuestros lugares de representación, porque ya también los años nos han caído encima como una montaña. Y esa montaña, pues lo que nos ha permitido es entender que hay que ser capaces de hacer juntanzas y juntanzas que vienen del mismo barrio en unos ejercicios que nosotros hemos llevado a cabo que llamamos relevo generacional acompasado. Y ese relevo generacional acompasado es entender que nuestro lugar es importante en el teatro, pero que las generaciones que vienen deben venir construyendo ese relevo y un relevo que acompase la vida, que sea capaz de entender que aquí hay una partitura en la cual todos tenemos una nota para caer. Unos vendrán en blancas, otros vendrán en redondas, otros vendrán en corcheas o en negras, pero en últimas es todos hacer como un trabajo acompasado. Y en ese acompasamiento lo que entendemos también es que parte de nuestra razón de ser es el fortalecimiento del teatro en la comunidad para que esas mujeres y hombres sean protagonistas de su propia verdad. Y hay un elemento que con Ricardo lo hablaba y que en un momento que tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia con Ademar Bianchi, aquí en nuestra casa, en nuestra gente en Medellín y con Eddie Escher, era cómo ese acompasamiento podía ser cantado. Y entonces a partir de ese cante popular, de entender la metodología del teatro argentino, que para nosotros lo que ha hecho Ricardo, lo que ha hecho Ademar y todo ese movimiento, son muy valiosas sus metodologías, porque eso también a nosotros nos permitió entender ese teatro épico, un teatro que canta y narra, son nuestras epopeyas, son nuestras propias historias, son nuestras propias narrativas y que van en contravía de esa historia oficial, que van en contravía de aquellas narraciones que hacen los gobiernos, que hacen la institucionalidad pública o la institucionalidad privada, pero que está siempre al servicio de unas clases dominantes. Para nosotros ha sido clave. En el año 96, en Colombia, nos encontramos con otro grande del teatro en Colombia, que es Orlando Cajamarca, dramaturgo, director del Teatro Esquina Latina de Cali. Estuvo muy cercano al maestro Enrique Buenaventura, pues digámoslo también, él crea como un proyecto vital que es la Red Popular de Teatro Comunitario, en este caso en Cali. Y Orlando Cajamarca, junto con otro amigo nuestro fraterno que es Enrique Spitia, generamos una conversación de país y posibilitamos la creación de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. Esa red, en el año 98, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, que se hacía en Bogotá por Fanny Mickey, que era una mujer del teatro que pues cuando vino a Colombia, precisamente, fue al Teatro Experimental de Cali con Enrique Buenaventura. Y allí hay un momento muy interesante porque ese Festival Iberoamericano nos invitó a varios grupos de teatro comunitario a ese Festival Iberoamericano. Y ahí logramos hacer una reunión que fue histórica, donde llegaron más de 60 grupos de Colombia que decían, somos del teatro comunitario. No sabemos qué es eso, pero somos teatro comunitario, porque estamos en la comunidad, porque entendemos que nuestras vueltas tienen que ver con los protagonismos de mujeres y hombres que tienen como premisa que sus comunidades sean las que narran y cuentan sus propias historias. Y claro, es muy particular porque aquí tenemos grupos de teatro comunitario que están integrados por 8 o 10 personas, no como en la monumentalidad que tiene Argentina, donde hay 120
actrices y actores, donde hay 60, 80 personas en escena. Eso lo pudimos hacer en el año 2012, cuando, bueno, ya habíamos hecho un primer intento en el año 2007, cuando tuvimos una puesta en escena que llamamos Andalucía, Memoria Viva del Teatro, en una comunidad nuestra, acá cerca, nuestra gente, y tuvimos alrededor de 100 personas en escena y viendo un proyecto comunitario de memoria. Y ahí hablábamos de teatro y memoria, y era la oportunidad de esas comunidades contando y narrando esto. Doy el salto del tiempo para llegar a hoy. El año pasado, con la pandemia, pudimos hacer muchos encuentros virtuales y nos encontramos más de 40 grupos de teatro comunitario de Colombia. De esos que ya veníamos caminando en red desde el año 1998 y los que nos consolidamos como grupo de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad en el año 2005 aquí en Medellín. Y esos 40 grupos tomamos un manifiesto y dijimos, aquí estamos. Y les cuento, en el año 2019, el teatro comunitario no tenía un lugar para el Ministerio de Cultura de Colombia, no tenía un lugar para la gente del área de teatro y circo del gobierno. Y una reunión del teatro comunitario posibilitó que en 2020 se hicieran por lo menos una convocatoria de 6 becas de creación del teatro comunitario. El año pasado, todo el trabajo y todo el esfuerzo permitió que este año tuviéramos 13 becas de creación de teatro comunitario, que se duplicara el presupuesto y que hoy tuviéramos voz. Mañana vamos a participar en un evento que convoca el Ministerio de Cultura de Colombia para la configuración del Plan Nacional de Artes. Y ahí está el teatro comunitario. Nosotros, al igual que Argentina, creemos que es necesario presionar a los gobiernos para que hayan políticas públicas del teatro comunitario. Y esto no nos tiene por qué generar miedo, Raúl. Lo al contrario, lo que nos tiene que generar es confianza. Y confianza para entender que esto lo hacemos juntas y juntos y que es dando la pelea todas y todos, entendiendo que ese gobierno que está ahí tal vez no escucha lo suficiente, pero hay que ser capaces de enfrentarlos con argumentos, con nuestras propuestas, con la fuerza que tenemos. Hoy nosotros tenemos, y se las voy a compartir al WhatsApp que tenemos armado de esta primera conversación, una caracterización del teatro comunitario colombiano que hicimos el año pasado en medio de la pandemia. Y eso ha sido clave. Este año posibilitamos, y en el que tú estuviste, Raúl, en uno de esos momentos, la reunión latinoamericana de teatro en comunidad, donde hoy estamos 13 países haciendo una conversación, 13 países en los cuales comenzamos a invitar a los gobiernos, a decirle, es importante que ustedes nos escuchen. Importante decirle a Iberescena, venga esté aquí, pónganos un lugar en Iberescena para el teatro comunitario. Decirle a Ibercultura Viva, el teatro comunitario es vivo porque está en las comunidades que siguen avivando este proyecto. Y para decirle a la UNESCO, es importante que en esa lógica de relacionamiento de la UNESCO con la ITI, que es el Instituto Internacional del Teatro, cabemos el teatro comunitario, cabe ese teatro campesino, cabe ese teatro indígena, caben las diversas expresiones. No es solo en esa lógica que la ITI ha ido construyendo y modelando ese asunto de ese teatro comunitario o de ese teatro llamado teatro independiente o teatro de grupo o teatro de élites, que es un poco lo que nosotros hemos visto. Creemos que ahí seguimos insistiendo. Nuestra lucha como movimiento latinoamericano, y ahorita cuando lo decían, no sé si era Topo o Fantasma, maestros, y es que nosotros somos nuestra América. Nuestra América está desde el río Bravo, tal vez más arriba, cuando ustedes decían de esos 5 estados robados por los gringos, a ustedes, ahí está también esa nuestra América.
esa que hablaba de José Martí. Esa nuestra América también llega hasta la Patagonia. Y ahí creo que es la conversación que tenemos. Esto es absolutamente importante, entender que somos hijos de nuestra América, que somos el lugar común en donde seguimos construyendo proyectos de vida, proyectos que nos entusiasman y que nos animan a seguir imaginándonos en esta juntanza. Yo solo llamaría una atención final. ¿Cómo aprendemos de la potencia que ha tenido el teatro mexicano? A nosotros el teatro mexicano nos ha alimentado siempre. Lo que ustedes tienen es muy potente, es muy fuerte. De todas esas historias que nos llegan de Chiapas, de todas esas historias que nos llegan de Morelos, de Cuernavaca, de Veracruz, de todas esas historias del México, de esos volcanes, de eso es lo que nosotros queremos hablar. De eso es que queremos que ustedes nos sigan inspirando para que hagamos esta coinspiración. Agradezco este momento y entender que tenemos una segunda reunión en la que me gustaría mucho que pudieran mantener esa conversación con Marisol Castillo, de la gente del Teatro Mulato Teatro, que los vincularan a esta red, que los convocaran. Creo que el lugar que ella tiene es muy importante por una razón. Ella en Cali, ella hizo del movimiento de Esquina Latina que dirige Orlando Cajamarca, hizo parte de ese movimiento. Entonces también tiene un ADN de esa construcción de esa red en Cali y en Colombia, y que vale la pena como poner en esa conversación, porque creo que también son anclajes vitales. Y en lo otro que me parece clave, en lo que hemos podido conocer también con el maestro Jaime Chabó, es una conversación en la que la dramaturgia también nos tiene que permitir conversar desde esas otras lógicas, desde esos otros lugares. Entonces, lo que creo que esta idea, Raúl, Betty, y pensando que nos podamos planear, Ricardo, como otro momento de conversación. Disculpen lo extenso Sí. de mi intervención. Y justamente yo estaba pensando, ¿no?, que esto fue un primer paso, el encuentro. También podemos llegar a ampliar estos encuentros por temáticas, ¿viste? Que queremos hablar ciertas cosas, cómo podemos compartir ciertos saberes. Yo diría, dejaría un poco esto de, digamos, a partir de Raúl, Betty, bueno, cómo se van organizando y poder hacer un encuentro más amplio, ¿no?, con más compañeros de la red y compañeras de la red latinoamericana, o sea, ampliar estas conversaciones. Pero creo que esto fue un buen día de encuentro, fue, creo, muy rico. Creo que fue muy rico. Y muchísimas gracias, agradezco mucho las palabras del maestro Jorge. Y claro, pues Marisol es parte de la red, solo que ahora no hemos podido tener mucha comunicación con ellos. Creo que están algo ocupados. Hoy teníamos sesión con el maestro Jaime porque estamos en el taller de dramaturgia, pero no hubo taller. Pero bueno, en fin, esto es muy importante que empecemos a lo que dice Ricardo. Vamos a empezar a que se adhieran otros activos, ¿no?, del teatro comunitario en México, los de Zacatecas, los de Aguascalientes, que también ya traen un recorrido, los de Nayarit, no se diga, ya un trabajo muy importante. Oaxaca tiene una presencia súper importante, con el teatro Amusgo, con el teatro de Pelo de Gato, en fin, compañías o grupos de teatro comunitario que están haciendo un esfuerzo por tomar el lugar que se debe. Y bueno, por nuestro lado también estamos creando, pues primero que nada, pues los objetivos de esta red, y nos interesa mucho saber qué objetivos tiene la red latinoamericana para, a partir de eso, nosotros construir lo que es la misión y la visión de la propia red mexicana. Y pues obviamente tenemos con el compañero de Tlaxcala, que hoy no vino, Mauricio, que se está encargando un poco de hacer un documento para presentarlo a la presidencia de la República Mexicana, diciéndoles, miren, nosotros somos
80, 100 grupos los que vamos a lograr juntar en estos días, que ya están casi todos contabilizados porque ya hay una, ¿cómo se llama? Un directorio que está armado. No todos son muy activos con nosotros, pero la columna vertebral son como 40 grupos. Entonces, con eso hacer músculo y presentarlo al gobierno de la República, gobierno que ha fallado un poquito también en esto del teatro comunitario, porque no lo entiende, porque quisieron meter como un programa casi a calzado, es decir, que les quedó chico el zapato, en fin, ¿no? Entonces no entienden todavía eso, pero eso estamos nosotros, de tratar de que ellos visualicen lo que es esta gran familia que es el teatro comunitario en México, y que pertenecemos además a esta familia tan importante, junto con ustedes dos y con todos los demás compañeros. Entonces, esta es nuestra lucha ahora. Vamos a tratar de hacer esto. Para eso se me hace muy importante la presencia de los compañeros como las mujeres que están haciendo teatro, como Petrona. Petrona ha tenido una cuestión muy importante porque ha llevado al Congreso de la Unión ciertos documentos que hemos hecho con ella, donde hablamos de la importancia de la educación y el teatro comunitario en las comunidades. En fin, pues es bastante el trabajo y pues estamos renaciendo con él ahora. No sé, Betty, si quieres decir algo. No. Pues, buenísimo, buenísimo. Bueno. Fue un lindo encuentro y bueno, y creo que sigamos construyendo y bueno, está el documento de la Red Nacional Latinoamericana, Jorge, que no sé si lo puedes mandarle a... Sí, ahorita lo colgamos al WhatsApp No lo y comparten. ustedes ya lo comparten con sus grupos. Claro. Igual les vamos a compartir el documento del 26 de marzo, de ese conversatorio con la gente de UNESCO, con la gente de Iberescena, Ibercultura Viva, que también es un documento importante que les puede orientar en esa conversación, pero lo más importante que yo creo, y en eso creo que tenemos concordancia con Ricardo, es que las redes nacionales, cada una tiene su carácter, cada una tiene su identidad y cada una tiene en sí misma un ADN. El documento mismo que ustedes construyeron, maestro Ricardo, hace 15 días que han venido, que es el dossier, ¿no? ¿Cómo lo llamaron? Sí, el currículum de los El grupos. currículo, sí. Sí, sí. Entonces Vos lo nosotros... tenés ahí, vos lo tenés en la compu, en todo caso, mandáselo, Jorge. Sí, sí. Se Vos los sos el mando más también. tecnológico. Vale, se los mando también entonces. Les Mandáselo mando los documentos. El de Argentina, que me parece genial lo que hicieron y que ese, digámoslo, yo creo que en esto, y es muy importante, Raúl, Betty y Donovan, Argentina nos sigue poniendo como una punta de lanza, porque ellos lograron el que tuvieran en su política de teatro puesta tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es supremamente importante, tanto porque Ricardo, Ademar, Edí y todos los que están ahí creen mucho en eso. Y esto, si no tenemos ese diálogo, no hay manera de que nos escuchen, porque hay que estar juntos. Y creo que en eso. Y ahorita lo que están haciendo, que es genial, es esa reflexión pedagógica y reconocimiento de creo que tenemos que seguir esa huella y que es vital para todos nosotros, Ricardo. Perfecto, sí, sí. Entonces les mando esos documentos y quedamos a la conversación. ¿Listo? Sí, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Muchas gracias. Estamos hablando. Igual un abrazo. Listo. Chao. Gracias. Chao, chao. Suerte. Chao, Se Jorge. cuidan. Chao. Pronto nos vemos. Gracias. Bueno, estamos hablando. Muchas gracias. Chao, chao. Suerte. Claro. Pues no se fueron, todo fue. Gracias. Muchas gracias. Una última cosa, Raúl y Betty, Ricardo. Lo que hacemos es que
los integramos a ustedes en cuál WhatsApp, cuál número de WhatsApp para integrarlos al WhatsApp latinoamericano. Me pueden escribir al WhatsApp, me cuentan en el que me mandaron y me dicen, colócanos aquí y Ricardo, podríamos hacer eso entre hoy y mañana. Tú también eres administrador de ese grupo de WhatsApp. También los Pero podrías decir incluir. que se integren al WhatsApp de la red latinoamericana. Sí. Sí, pues ustedes deciden si a ustedes dos o quién más No, pero de México para que ustedes definan. Entonces, si quieren, me ponen al WhatsApp que me han mandado y me dicen a este número y nosotros hacemos una notica, Ricardo, como de esta conversación de hoy y lo sumamos y ya ustedes nos van contando también cómo van avanzando. ¿Les parece? correcto, pues Sí, entonces correcto, maestro. quedarían los dos, tanto de Betty como el mío. Para Bueno, estar- entonces me dicen cuál es el de Betty y cuál es el tuyo para guardarlos con los nombres, porque Muy quedé bien. con el de Betty y Raúl. Ujú. Sí, Entonces, listo. correcto. También está esta grabación, Jorge, está Sí. la grabación, si por ahí Betty y Raúl la quieren transmitir a los otros grupos de Claro. México, Sí, como para que maravilloso. Muchas así gracias. ya Sí, tienen claro. lo que hablamos hoy. Muy bien, Perfecto. sí, la vamos a compartir con los demás compañeros que no pudieron Claro, entonces sumarse hoy. ya tienen un ¿Sí? Bueno, recordatorio. Listo, gracias. Muy Muchísimas bien, gracias. muchas Bonita gracias. tarde. Y pues Ya, quedamos en ya. contacto para la siguiente reunión. Claro que sí, ahí Gracias. estamos. Hasta luego. Chao, Chao. chao.